Muy buenos días, mis queridos hermanos, Iglesia Bautista Manuel. Les damos la bienvenida a este nuevo domingo, domingo 2 de agosto, mis hermanos. Domingo especial donde vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a compartir, mis queridos hermanos, también con la enseñanza de la palabra. Así que les pido que tengamos todos un corazón dispuesto para escuchar la enseñanza del día de hoy. Nos preparemos, mis hermanos, para poder compartir y celebrar la Santa Cena. También quiero, mis hermanos, compartirles una pequeña porción de la palabra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que así sea, mis hermanos, que estemos contentos en este momento con lo que nos brinda el Señor, con lo que tenemos, ya que tenemos en este tiempo de pandemia algunas dificultades, algunas de las familias presentan dificultades, mis hermanos, pero estemos contentos, como nos dice la palabra del Señor, y seguros de que Él nos librará, que confiando siempre en Él, estando tranquilos, mis hermanos, teniendo la confianza puesta en Él, saldremos adelante. Los invito, mis hermanos, a que tengamos un pequeño tiempo de oración, nos dispongamos, vamos a orar. Amado Padre, Señor, Dios de la gloria, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar unánimes, Señor, reunidos por medio de esta tecnología que tú nos permites, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, darte gracias. Permite, Señor, que el día de hoy tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, a nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Padre Santo, para entender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy con tu palabra, Señor. Y también permítenos, Señor, cada día comprenderla, Señor, vivir tu palabra, Señor, poder hacer tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, por aquellos hermanos que han podido continuar, Señor, ofrendando a tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado, Señor, por bendecir las finanzas de mis hermanos. Y te pido, Señor, que por aquellos que tienen dificultades, Señor, seas tú bendiciéndolos, Señor, bendiciendo su alacena para que nunca falte el alimento, Padre Santo, bendeciendo las finanzas para que seamos, Señor, buenos administradores, Padre Santo. Pongo este día, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Vamos a pasar a este tiempo de adorar, de glorificar a nuestro Dios allí en nuestras casas. Y una de las razones mayores por la cual podemos cantar a nuestro Dios es por la libertad que Él nos dio allí en esa cruz. Y por esa libertad hoy podemos cantar a nuestro Dios. Hay libertad. Así es que los invito a cantar. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación.
me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Qué bueno que podemos cantar a nuestro Dios por esa libertad enorme que nos brindó a cada uno de nosotros. Y por lo que Él ha hecho, por lo que es y será en nuestras vidas, podemos cantar a este Rey glorioso, increíble. Y por eso vamos a cantar a nuestro Dios esta mañana. Tú eres el Dios que adoramos, por tu inmensidad, por tu majestad y por todo lo que tú haces, Dios. Tú eres el Dios que adoramos. Así que vamos a cantar a nuestro Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios
que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermanos, muy buenos días. La Federación Bautista Independiente Fundamental de Colombia hace la invitación a nuestra Iglesia Emanuel para nuestra reunión anual de iglesias año 2020. El tema que vamos a desarrollar es Extendiéndonos a la meta. Lunes festivo, 17 de agosto, desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, conexión por Zoom. Y desde el día 18 hasta el día 21 a las 7 de la noche, también la conexión por Zoom. Hermanos, allí les esperamos. Porque los tiempos no son fáciles, las batallas tampoco. Pónganse en su mejor armadura, varones de Dios, prepárense para la batalla. No estamos solos, somos un equipo y juntos podremos vencer, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Reunión de Caballeros, próximo 8 de agosto. Acompáñanos. Amigos de Manuel Kids, Samuel tiene una invitación que hacernos. ¡Cuéntanos! Hola amigos, la invitación es que todos los sábados a las 4 de la tarde nos conectemos virtualmente a nuestra reunión de niños. No se lo pierdan. Dios de milagros de amor, sanidad, salvación. El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Hemos hablado de la ventana 1040. Primero, las razones para evangelizar. Segundo, las principales corrientes religiosas y hoy algunos países. Esta ventana 1040 abarca 60 países, de los cuales 9 tienen la mayor población no cristiana: China, India, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía e Irán. Hablaremos de China e India. La China, capital Pekín, idioma mandarín, practican taoísmo, panteísmo, confucianismo y lo que nosotros conocemos más de cerca, el yoga, que viene directamente del hinduismo. Yoga, cada posición corporal del yoga tiene la intención, dedicación e invocación de espíritus, es decir, de demonios. Aún dentro de nuestras iglesias hay personas practicando estas cosas que no le agradan a Dios. India, capital Nueva Delhi, país de Asia del Sur. Tiene 1.393 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo. Idioma inglés, hindú, tamil, bengalí. La apertura del Evangelio es difícil y en algunos se vuelve imposible. En muchos de los países de la ventana 1040 se les conoce como áreas de acceso creativo. El 95% de estas personas de la ventana 1040 nunca han oído del Evangelio. ¿Qué haremos nosotros? Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué gran bendición y qué privilegio poder alabar y adorar a nuestro Dios en este su día. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3 y vamos a hacer nuestra lectura desde el versículo 1 al versículo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis.
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Damos gracias a nuestro buen Dios por su bendita palabra. Bueno, buenos días iglesia, espero que se encuentren bien en este momento, que estén allí con sus familias pudiendo edificarse en esta mañana y queremos tratar de hacer algo diferente, saludarlos a cada uno de ustedes hermanos, recordándoles en todo momento y quizás también recordarles lo que dice 1 Tesalonicenses 1:1. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es por lo que nosotros estamos en este momento. Allí detrás de la pantalla podemos estar y llamándonos hermanos, amigos los unos a los otros porque Cristo pagó por su iglesia, por cada uno de nosotros y por eso es que les extrañamos hermanos, extrañamos a cada uno de ustedes, los abrazos, las sonrisas, la manera en cómo servíamos los unos con los otros, pero eso no es un impedimento para que la palabra de Dios siga quedando quieta también y por eso hermanos queremos en este momento que vayamos al libro de 1 Tesalonicenses. Allí es donde vamos a encontrar en este pasaje, como lo vimos la semana pasada, hermanos, vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 un breve resumen de las cosas que venían pasando, qué pasó con Pablo, qué pasó con Timoteo, las cosas que tuvo que vivir Pablo y las cosas que tuvo que vivir Timoteo. Es lo que estamos viviendo nosotros normalmente, pero recordemos en dónde dejamos el capítulo 3 y dijimos que lo íbamos a dejar en un por qué y es lo que queremos ver desde esta mañana, mirar el por qué de por qué Pablo venía diciéndonos en los capítulos 1 y 2, recordemos diferentes porqués a través de estos dos capítulos y dijimos que le iba a hacer la introducción hasta el capítulo 3 y es la manera como nosotros nos vamos a introducir en el capítulo 3, un porqué. Pero para ese porqué quiero que nosotros comencemos a pensar en algo. ¿Y cuántos de ustedes saben qué es un puzzle? Un puzzle es lo que queremos ver en esta mañana, en el que Dios es la persona que está manejando el puzzle y nosotros estamos siendo parte de este puzzle, pero este puzzle va a tener algunas cosas que nosotros vamos a tener y vamos a estar viviendo día tras día. Es lo que nosotros queremos ver en este momento. Recordemos primeramente que el servicio es un acto de amor a nuestro Dios por todo lo grande que Él es y también por las misericordias que ha tenido con nosotros. Pero viendo precisamente el servicio es que vamos a ponerlo como una de las piezas de este puzzle. Cuando vamos a definir qué es puzzle, vamos a definirlo de la siguiente manera. Primero, es un juego de habilidad y paciencia que consiste en recomponer una figura y una imagen combinando de manera correcta piezas planas y de distintas formas, en cada una de las cuales hay una parte de dicha figura o imagen. Y la segunda es un conjunto de las piezas de las que se compone el juego. Si vemos de esta manera, el puzzle, ya algunos comienzan a identificarlo, para nuestras palabras coloquiales, para nuestras palabras colombianas, un puzzle es un rompecabezas. Eso es lo que significa un puzzle. Y desde este punto es que nosotros vamos a comenzar a mirar el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio es parte de este puzzle, del cual hace muchas piezas que desde la misma manera que un rompecabezas, cuando tú lo estás armando y colocas tus piecitas, si pones una pieza al revés, cuando lo miras de lejos dices, no, esto no cuadra, tengo que buscar la manera. Lo mismo va a pasar con el servicio. Hay diferentes piezas en las que vamos a estar viendo esta mañana que van a complementar para poder hacer un buen servicio. Y es lo que nosotros vamos a comenzar a mirarlo de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos pensar que de pronto yo piense cómo debería hacerse, la manera como debería hacerse, yo creería que debería hacerse así, yo debería hacerlo así, deberían hacerlo de esta manera y pensamos que de pronto cuando entramos al servicio podemos hacerlo con las emociones que yo sienta, con el carácter que yo sienta, con la manera como yo sienta, pero se nos olvida de pronto cuál es la ficha correcta,
porque de pronto nosotros al servir a los demás estamos pensando en otra figura totalmente diferente. Podemos estar colocando en el puzzle, en el rompecabezas, una figura diferente que al verlo de lejos se va a ver un poco extraño. Y es lo que nosotros debemos hacer en este momento. Comenzar a pensar en el servicio, en el ministerio. Recordemos y habíamos definido ya que el ministerio es simplemente servicio. Servicio en el cual Dios nos permite ser parte de ese servicio. ¿Servir a quién? A los demás. Y cuando pensamos en el servicio, pensamos en que únicamente podemos ayudar a los demás a crecer, ayudar a las personas a que puedan agrandar más su crecimiento, poder servir a los demás. Y por eso es que a este gran puzzle, en esta mañana, vamos a colocarle al tema general y a nuestro puzzle general, vamos a llamarle características de un servidor. ¿Por qué características de un servidor? Porque cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, vamos a encontrarnos que a través de todos los pasajes, a través de toda la Biblia, vamos a encontrar siempre características, y la primera que nosotros vamos a encontrar en este momento es el trabajo en equipo. Cuando vemos el trabajo en equipo, vemos que en ningún momento Pablo va a trabajar solo. Pablo nunca va a poder trabajar solo. Pablo siempre lo vamos a encontrar acompañado por muchas personas en todo su ministerio. Pero no solamente Pablo. Cuando comenzamos a ver qué es trabajo en equipo, tenemos que comenzar a verlo desde el principio. Desde la creación, Dios comienza a trabajar en equipo. Cuando vemos a Adán y Eva, están trabajando en equipo a pesar de la decisión que tomaron, a pesar de las circunstancias que pasaron. Abraham, Isaac, Jacob, José, siempre estuvieron trabajando todos en equipo. Cuando llegó Israel, toda la tribu, las 12 tribus trabajaban en equipo. Cuando llegó Jesús, instituyó a los 70 primeramente, luego instituyó a los 12 y aún hasta el final estuvo siempre acompañado con personas, con su equipo de trabajo. Lo mismo va a pasar con Pablo. Hay un viejo proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y es quizás esto mismo que nos está mostrando también la Biblia. En todo momento, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es aprender a conocer a los demás, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus caracteres, a pesar de sus emociones, poder aprender a trabajar con ellos. Es un poco diverso el ministerio cuando lo vemos de esta manera. El primer característica que debe tener un servidor es aprender a trabajar en equipo. Nosotros no podemos de pronto pretender de que querer trabajar en la iglesia, querer trabajar por los hermanos y decir, no, qué chévere sería y perfecto sería el ministerio si no hubieran personas. Eso sería algo muy ilógico, pero de pronto podemos llegar a pensar nosotros de esa manera. De pronto puedo yo hacer esto solo, trabajar como llanero solitario, hacerlo de la única manera como yo pienso porque no tendría dificultades con otros. Podríamos pensarlo de esa manera, pero cuando vamos al ministerio, cuando vamos a pensar en las cualidades para el servicio de una persona, lo primero es que tiene que aprender a trabajar en equipo. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Es lo primero que una persona tiene que aprender. ¿Por qué? El trabajo en la iglesia y en el ministerio no se hace solo. Nunca vamos a poder trabajar solos. Y como lo decíamos ahorita, es mejor ir con muchas personas. Y como vemos con Pablo, es exactamente lo mismo. Por eso les voy a pedir que me acompañen a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Desde allí lo vamos a comenzar a ver. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y comienza así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Allí encontramos, ¿cuántas veces? Diferentes veces, Pablo diciendo, nosotros hicimos, dejamos. Y comienza, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos. Está hablando de un grupo de personas, un grupo de trabajo. Un ministerio se hace con más personas. Quedarnos solos en Atenas. Pablo con su equipo de trabajo estaba comenzando a tomar una decisión y nos va a ubicar en Atenas directamente. Pero nos continúa con el resto de versículos. Pero en este momento es eso. Poder ver que Pablo siempre trabajaba en equipo. Y si tú quieres trabajar en el ministerio, quieres trabajar por las personas, tienes que aprender eso. Es por las personas, es para las personas, es para darle la gloria a Dios. Recuerda que si trabajamos todos juntos, podemos hacerlo mucho mejor. Mis cualidades no son tus cualidades y tus cualidades van a ser mis debilidades, y todo esto va a comenzar a completar. La primera pieza del puzzle va a ser las características para un servidor, va a ser aprender a trabajar en equipo. La persona tiene que aprender a trabajar en equipo.
Y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a pensarlo de esta manera. No podemos pensar que yo solo puedo o solo vaya a ser mejor. Aquí no cabe este contexto. Y por eso Cristo pagó por su iglesia. Cristo pagó por su iglesia. Pagó por cada uno de nosotros, claro que lo hizo. Pero cuando estemos en el cielo, estará con su iglesia. Nosotros estaremos en el cielo, claro, pero la importancia la va a tener la iglesia, su novia, su esposa, la persona por la que Él pagó. Claro, ¿nosotros estamos todos? Claro que sí. ¿Y vamos a estar nosotros y somos salvos? Claro, sí. Pero recordemos, la iglesia es la que tiene la prioridad. La iglesia es con la que Dios y Cristo va a poder estar. Recordemos que por eso Pablo tuvo que escribir a la iglesia de Corintio diciéndoles, no tenemos un mismo espíritu, no tenemos un mismo bautismo, no tenemos todos esto mismo. Por lo mismo, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo en Cristo. Hacia aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a pensar el trabajo en equipo. Pablo siempre trabajaba en equipo, siempre, siempre. Y es lo primero que tú tienes que aprender. Como cualidad para una persona que quiere servir en el ministerio es aprende a trabajar en equipo. A pesar de que hayan personas con caracteres difíciles, complicados un poco con personas emocionales, personas con caracteres fuertes de pronto, nosotros tenemos que aprender a trabajar con todas las personas. ¿Por qué? Recordemos que tiene que primar el amor. Allí tiene que primar el amor. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por cada uno de nosotros para que trabajemos como iglesia y el cuerpo de Cristo se ha expandido mucho más, muchísimo más. Viendo precisamente esto, es que comenzamos a pensar, listo, el trabajo en equipo. Pero ¿qué otras cualidades necesita el ministerio? Y definitivamente la primera, además, el trabajo en equipo va a ser el tema general y es lo que siempre tenemos que estar haciendo constantemente. Hay algo que tenemos que llevar nuestras cualidades, o por decirlo así, cualidades, porque depende 100% de Dios, es que tiene que tener una persona para poder estar trabajando en el ministerio, poder servir en el ministerio. De pronto tú te estás preguntando, yo quiero servir, pero ¿qué necesito tener? Pues lo primero que nos va a decir es el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Aquí lo primero que encontramos es en el versículo 2, es que es una persona salva. Pablo le está diciendo, enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Lo primero que tenemos que saber es que una persona que quiera servir tiene que ser salva. Una persona puede tener muchas buenas cualidades, ser una buena persona, pero si no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, no puede servir en la mies y no puede estar trabajando en la mies sin reconocer quién es el Señor de la mies. Si no entrega su vida por completo a Cristo, si no entrega y cree en Cristo como su Salvador y como su Señor y Salvador, ¿cómo puede pensar que puede trabajar en la mies si Él es el que está enviando? Recordemos que estar en la mies es servir a Dios, llevarle la gloria a Dios. Y si nosotros no somos salvos, ¿qué podemos estar haciendo? No vamos a poder servir a los demás. No podemos servir en la mies, en la finca, en el lugar donde Dios nos ha dejado trabajar, que es precisamente en este momento la iglesia. Otra cualidad que necesitamos, además del trabajo en equipo y ser salvo, es pensar en que debemos ser servidor de Dios. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Otra cualidad, tiene que ser un servidor de Dios. Cuando hablamos de servidor de Dios, tenemos que comenzar a pensar de a quién estamos sirviendo. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué tengo que ir cada domingo a la iglesia? ¿Por qué tengo que pararme frente a una cámara y hacer cosas? ¿Por qué tengo que tomar cursos? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que llamar a los demás? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues precisamente es esto, porque somos servidores. Tú no puedes esperar un gracias, un felicitaciones, lo estás haciendo bien, porque nosotros no nos podemos llevar la gloria. Nosotros somos servidores de Dios únicamente. Nosotros no podemos pensar en querer llevarnos la gloria, llevarnos lo que Cristo se merece por su muerte y por lo que hizo por nosotros. Nosotros únicamente podemos decir, Señor, esto es tuyo. Es lo único. Si esperas una gratificación, un felicitaciones, lo siento. Ya tenemos que comenzar a cambiar nuestro argumento y pensar de que todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, tiene que ser para exaltar a Dios. Nuestra vida tiene que exaltar a Dios. Es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en servir a los demás. Como lo decía Jesús constantemente, el que quiera servir
El que quiera ser el mayor en el reino tiene que ser el mayor servidor. Se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todos los apóstoles. ¿Quieren ser los mayores en el reino? Claro, sé el menor, sé el mejor servidor. Recuerda que para servir a las personas necesitamos mostrar primeramente ese amor que Dios nos dio a nosotros y demostrar ese amor que Dios nos da a nosotros. Es lo que nosotros tenemos que pensar. Y ese mismo amor nos va a motivar y nos va a apasionar para poder servir a los demás. No podemos servir a los demás si nosotros no primeramente amamos a Dios. No podemos decir que son cosas diferentes. No podemos servir a los demás y decir que no amamos a Dios. O peor, amar a Dios y no servir a los demás. Y aquí es donde quiero que en este momento comencemos a pensar. ¿Pero qué es un servidor? Un servidor no es un título oficial y no connota un ministerio ordenado en el sentido moderno del término. La palabra más bien designa uno que se rinde al servicio a otro de algún tipo. Habla del siervo en relación con su trabajo, destacando su actividad de servicio. Pero también cuando vamos a la palabra original de qué significa servidor, tenemos que pensar en uno que servía a las mesas. La palabra denotaba el servicio de un mesero, y es por eso que encontramos en Hechos capítulo 6 la elección de los diáconos y su principal función era servir a las mesas. Eso es algo que denotaba la palabra original y fue una palabra que utilizaron los primeros cristianos, que además de servidor era también utilizada con mucha frecuencia con la palabra esclavo. Es alguien que simplemente servía sin esperar nada a cambio. Y es lo que nosotros debemos pensar siempre. Yo tengo que comenzar a ser un servidor, un esclavo de Cristo. Servir a los demás sabiendo que tengo que llevarle la cuenta a Dios y gloria a Dios. Y no pensar en que como siervo, como servidor, tenga que hacer las cosas, llevarme las gracias y que nuestro Dios se quede a un lado. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra palabra. Recuerda, primeramente, trabajo en equipo. Luego, una persona tiene que ser salva y también tenemos que ser servidores de Dios, como Timoteo lo fue y Pablo decía acerca de Timoteo. Continuando con el versículo 2, nos da otra cualidad. Primeramente, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Cuando encontramos esta palabra colaborador, es que debemos estar haciendo lo que Dios nos manda. Y es llevar el evangelio, aunque sea algo muy difícil, la Biblia nos está mandando en que debemos ser colaboradores en expandir el reino. Hacia allí es donde nosotros debemos estar apuntando siempre, en expandir el reino, ser colaboradores del reino. Y eso hacia donde nosotros tenemos que estar apuntando constantemente. Cuando hablamos de la palabra colaborador, estamos pensando en alguien que trabaja con otros con una tarea en común. Continuando con este versículo, encontramos y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Algo que tenemos que comenzar a pensar aquí, otra cualidad que tiene que tener una persona para querer servir es estar estudiando constantemente. Tenemos que estar estudiando constantemente. Y Pablo aquí dice, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Pablo nos está llevando a dos tipos de clases. Lo primero es que nosotros debemos colocar nuestras bases bíblicas siempre. Lo que nosotros debemos estar hablando es la Biblia, 100% la Biblia. No podemos dejar que por lo menos un 1% de lo que yo crea se vaya al aconsejar a otra persona. No lo podemos permitir. Tenemos que estar estudiando Biblia. Nosotros no podemos decir que podemos estar animando y exhortar a otro si no estamos utilizando esto. Si nuestra base no es la Biblia 100%, no estamos haciendo nada. Si lo que nosotros estamos buscando hoy en día simplemente es que una persona se sienta contenta, no lo podemos hacer. No estamos hablando de que ahora en adelante cualquier persona que veas la cojas y la regañes. No, porque la Biblia nos está diciendo exhorta, que significa animar. Anima a los demás, anima a las personas que están cerca de ti, anímalas, pero con la Biblia, con la palabra de Dios, no con nuestras experiencias, no con lo que nosotros creamos, no con lo que nosotros pensemos. No, eso tiene que quedar a un lado. Lo que tiene que estar al frente cada vez que tú hablas es la palabra de Dios. Pero además de esto, Pablo no solamente nos está diciendo que debemos estar hablando solo con amor. Pablo nos está diciendo que también nosotros debemos estar hablando a las personas con sinceridad. Y aunque sea difícil, es muy complicado de pronto decirle a una persona, ven, hermano, ¿estás en pecado? La Biblia también nos manda que nosotros debemos hacerlo. Así como Pablo envió a Tito a Creta para corregir lo deficiente, lo mismo está haciendo Pablo con Timoteo. Lo está enviando y una de las cualidades es precisamente esta.
Timoteo estaba preparado en este momento y la iglesia tesalónica estaba preparada en este momento para poder presentar todas estas cosas. Timoteo estaba preparado para poder presentar y animar a los demás, confirmar con la palabra y exhortar con la palabra. De pronto algo muy diferente a lo que está pasando hoy en día, cuando muchas iglesias nos están diciendo a través del el evangelio, diciendo tú puedes, tú eres perfecto, tú eres bueno, descubre el campeón que hay en ti. La Biblia nos está diciendo no, qué pena, pero no lo puedes hacer. Tenemos que estar pensando 100% en que debemos estar llevando solamente la palabra de Dios. Lo que tú estudias debe ser la palabra de Dios. Y es lo que nos debe animar en este momento de pronto a nosotros, en qué estamos llenando nuestra mente. Con la palabra de Dios, de pronto comenzamos a llenar nuestra mente de pronto con otras enseñanzas, con otras cosas, con otros libros, y no con la palabra de Dios. ¿Hacia dónde estamos yendo nosotros? Sproul en algún momento dice lo siguiente: luchar por la verdad de Dios es un acto de amor, no una señal de falta de amor. Si amamos a Dios, si amamos a Cristo, si amamos la iglesia, debemos amar la verdad que define la esencia misma del cristianismo. Algo que Dios nos está mandando es precisamente lo que Pablo también le va a decir más adelante a Timoteo, y es presenta defensa con mansedumbre. Y por eso en este momento les está diciendo anima y exhorta, pero Pablo lo va a llevar mucho más allá, y es con respecto a cosas bíblicas también, en cuanto a posiciones teológicas, en cuanto a lo que nosotros creemos. ¿Y por qué lo va a llevar hasta allá? Recordemos que la iglesia de Tesalónica había hombres que estaban diciendo Cristo ya volvió. Cristo ya volvió, entonces si Cristo ya volvió, ya no tenemos por qué estar trabajando. También decían, Cristo ya viene, entonces si ya viene, ¿para qué vamos a seguir trabajando? No lo hagas. Pues Pablo le está diciendo, anima y exhorta a las personas a que anden en la fe. La sexta cualidad que vamos a encontrar es dispuesto a animar. Una persona que quiera servir tiene que estar dispuesta a animar. ¿Y por qué? Al final del versículo 3 nos dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Algo con lo que nosotros, como cristianos, debemos estar dispuestos es a animar. Lo que Pablo está animando a Timoteo es que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Estamos pasando por momentos difíciles, momentos en los que precisamente esto nos está afectando a todos. Quisiéramos poder estar cerca los unos a los otros, pero nos está afectando también a nosotros. El estrés de estar en casa, la dificultad de estar todo el tiempo encerrados, comienza a traer tribulaciones, y nosotros como cristianos podemos estar pasando momentos difíciles en este instante. Pero Pablo nos está animando a que nosotros seamos personas que animan. En vez de causar miedo, terror, de pronto hasta utilizar la misma Biblia para decir, mire, todo se está acabando, el fin del mundo llega, todo se va a acabar. Tenemos que estar diciéndole a las personas, vengan, tengan paz, busquen la paz que solamente Jesucristo da llevando su yugo. Nosotros no podemos ser personas que causen más terror en medio de una sociedad que está desesperada, en medio de una sociedad que está turbada y no tiene consuelo. Nosotros tenemos que llevar esa paz, tenemos que ser las personas que traigan quietud a través de la palabra de Dios, y no ser personas que por el contrario causen terror en medio de una sociedad que no lo necesita. Tenemos que llevar paz, y paz es lo que Dios nos manda a llevar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que Cristo solamente da. Y nosotros en este momento lo tenemos que ver, tenemos que animar a los demás a que en medio de esta tribulación que estamos pasando todos, de pronto esperando, como muchos de nosotros, en la iglesia tesalónica, y este primer libro está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y es por eso que tenemos que pensar en eso. Las personas estaban muriendo y las personas estaban diciendo también, listo, si están muriendo ellos, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Qué va a pasar? Lo mismo nosotros tenemos que traer paz. Así como Timoteo llevó paz a la iglesia tesalónica, nosotros tenemos que comenzar a llevar ánimo y esperanza a más personas. Y el versículo 3 continúa diciendo, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos nosotros puestos, para llevar el evangelio a las demás personas, para que las personas tengan paz en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos. Nosotros estamos para llevar paz en el nombre de Jesucristo y no temor en el nombre del Señor. Y eso lo tenemos que nosotros estar pensando en todo momento. Nosotros estamos puestos para llevar el evangelio, para llevar ánimo a las personas, no para causar terror en medio de tribulaciones cuando todo el mundo está atribulado en este momento. Continuando con nuestra séptima
cualidad podemos encontrar que debemos estar preparados. ¿Por qué preparados? El versículo 4 nos dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Nosotros vamos al colegio esperando que vayamos a un lugar diferente y a medida que pasamos del colegio a la universidad pensamos en que nos estamos preparando para lo que viene en la vida. Cada cosa que nos está preparando para el paso que viene. Y algo con lo que nosotros comenzamos a pensar en este momento es de pronto la situación que estamos pasando en este momento. ¿Por qué? Porque también estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones. Quizás en este momento el mundo está pasando una tribulación enorme y si vamos a las estadísticas podemos encontrar que en este momento hay más de 12.000, 13.000 personas contagiadas, 13 millones de personas contagiadas en el mundo. Además de eso, casi 7 millones de personas recuperadas. Encontramos que hay casi 571.000 personas que han muerto por el COVID y comenzamos a pensar, ¿pero qué está pasando? Las tribulaciones de la vida vienen sobre mí, como dice una canción. Y comenzamos a pensar en cada instante, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué? Las presiones vienen, de pronto viene la dificultad, viene con el COVID, ya no estoy trabajando, tengo presión porque ya no estoy vengando salario. Además los niños están todo el día en casa, están estudiando, es más presión. El mundo comienza a presionarnos desde diferentes maneras y nosotros comenzamos a verlo de esta manera también. Tribulaciones. Y quizás no estamos pasando las mismas tribulaciones que la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba sufriendo por su fe, estaba siendo perseguida por su fe. Hacia allí estaba yendo la iglesia de Tesalónica. Para este siglo, para este momento, la iglesia de Tesalónica, para el Imperio Romano, el lugar favorito para un cristiano tenía que ser la muerte. ¿Por qué? Porque siempre estaban siendo perseguidos para morir por su fe. Todo el que dijera soy cristiano tenía que estar preparado para decir voy a morir. Y ese era la tribulación que estaba pasando la iglesia de Tesalónica. Y comenzamos a pensar en todas estas cosas y lo único que comenzamos a pensar es quizás nosotros no estamos viviendo lo mismo, pero también estamos pasando cosas difíciles. El dinero, la situación, el trabajo, todo está comenzando a ser complicado. Y Dios también nos dijo que habían tribulaciones también para nosotros. Pero algo con lo que Cristo nos quiere animar es siempre, recordemos Mateo capítulo 28, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esto nos lo promete en todas las circunstancias cuando llevemos su evangelio. Y algo con lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar es que nosotros debemos estar preparados, pero vamos a estar preparados si primeramente nosotros descansamos en Él. Descansamos en la paz que Él nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar preparados para ayudar a otros, pero si nosotros estamos en el mismo afán, no hay manera. No va a haber manera en que nosotros podamos animar a otras personas. No lo va a hacer, porque nosotros también vamos a estar angustiados. Y la Biblia nos está diciendo, tienen que estar preparados. ¿Por qué? También estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa y además de eso con la paz que Dios nos da. Allí nosotros tenemos que llevar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Un himno muy antiguo dice lo siguiente: esa paz es la calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es la que el Padre nos da, dice un himno. Él nos prometió que vendrían pruebas y tribulaciones, pero también nos prometió que estaría con nosotros y recuerda, esto no lo recuerda muy fácil en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Si fueren infieles, yo permaneceré fiel. Él no puede negarse a sí mismo y por eso Él permanecerá fiel hasta el fin del mundo, hasta que nosotros estemos con Él o Él venga por nosotros. Y además de estar preparados, también tenemos que pensar en la comunión. ¿Por qué en la comunión? ¿Qué nos dice el versículo 5? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Algo que tenemos que ver aquí es la comunión. La comunión es lo que nos tiene que llevar a pensar día tras día en cómo están nuestros hermanos, cómo están pasando. Pablo se preocupaba por la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo están pasando estas tribulaciones? Y Pablo les está diciendo en este momento, por lo cual también yo no puedo soportarlo más.
Quiero saber cómo están ustedes, cómo están pasando esta tribulación, estas muertes, cómo las están pasando todos ustedes. Ya no lo soporto más. Necesito saber de ustedes, Iglesia de Tesalónica. Necesito conocerlos más. Necesito saber muy de cerca qué está pasando con ustedes. Pues esto mismo es lo que nosotros tenemos que estar pensando en todo momento. Y no podemos nosotros pensar en pasar esta cuarentena, todo lo que está pasando con esta cuarentena, y no pensar en nuestros hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Tienen que comer? ¿Cómo se encuentran? Nosotros también, al igual que Pablo con Timoteo, con la iglesia de Tesalónica, también nosotros tenemos que estar pensando en nuestros hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Una llamada, un hola, ¿cómo estás? Escribir por WhatsApp, cualquier cosa, pero estar pendiente de la comunión, tratar de buscar la comunión, ese anhelo de poder estar los unos con los otros, tener comunión los unos con los otros, no lo podemos abandonar. Pero quizás, aunque no lo podemos hacer físicamente, tú puedes utilizar tu teléfono, un mensaje, una llamada: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No podemos pensar en servir a los demás y entrar al servicio si no queremos tener comunión con los demás. Tenemos que estar pensando con todo este tema de la comunión, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? De pronto pensamos, el ministerio sería mucho más fácil sin personas, pero también tenemos que estar pensando en cada momento cuál es mi actitud hacia ellos. ¿Estoy queriendo buscar comunión o simplemente creo que es más que suficiente conectarme por YouTube cada 8 días y no saber nada de mis hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por alguien, que oraste por alguien de tu iglesia, por tu familia, por tus hermanos? Tenemos que pensar que en todo momento a la familia no se le abandona, a la familia no se le deja. Y este es un momento donde tú puedes demostrar con tus hechos, con tus palabras, precisamente esto. No debemos abandonar a nuestra familia. Pablo, por eso estuvo constantemente. Acabamos de terminar el libro de Hechos y vemos que Pablo iba y hacía su viaje y devolvía porque quiero volver a visitar y animar a todos los hermanos. ¿Y qué de nosotros? De pronto puede llegar a ser más importante el trabajo, ser más importante la familia, los viajes, en este momento mi seguridad, más que las demás. No estoy diciendo que desobedezcamos todas las leyes que nos están mandando. Te estoy hablando de que podemos hacer las cosas diferentes y podemos preocuparnos los unos con los otros. Si vemos todo el tiempo, Pablo y Pedro aún siempre se estuvieron preocupando los unos por los otros. Jesús con sus discípulos siempre se estuvo preocupando. Cuando mandó a los 70 y los encomendó, les dijo: vayan, pero yo estaré con ustedes. Allí les daré todo lo que necesitan. Cuando encomendó a los 12, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 1 dice: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él es el que se los estará acompañando. Siempre, siempre había comunión. Comenzamos en Hechos capítulo 6 a mirar el tema de los diáconos porque había mucha gente y todas las personas tenían todo en común: el partimiento del pan y las oraciones. ¿Por qué nosotros no podemos ser iguales? ¿Por qué nosotros no podemos hacer las mismas cosas que la iglesia primitiva? ¿Por qué nosotros no podemos tener ese mismo amor sacrificial? Recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor no es algo que nosotros pensamos tener, sino que el amor son acciones. El amor no se muestra por sentimientos, el amor no se acaba. El amor simplemente se demuestra. Y las parejas, sé que a través de diferentes cursos, también yo lo vi en el curso prematrimonial que tuve, el amor son acciones. El amor se demuestra. El amor no se dice ni se siente. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que debemos apoyar a los demás, aun cuando quizás a nosotros también nos falte. Cuando nosotros quizás no tengamos mucho, pero tengamos a alguien para compartir, que sabemos que podemos ayudar, hagámoslo. Y qué mejor que a los de nuestra propia casa. La canasta de amor, nuestras ofrendas aún, para poder ayudar a los demás. Y lo único que nos queda tener con este tema de la comunión es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa sería la pregunta ideal en este momento. ¿Estás queriendo entrar al ministerio, pensar servir a los demás, o estás aún sirviendo y no quieres tener comunión con los demás? Tenemos que mirar dónde está nuestro amor y nuestra pasión por los demás. Después de terminar de ver este punto, vamos a recordar algunas cosas que hemos visto el día de hoy. Una persona que quiera estar en el servicio, en el ministerio, tiene que tener ciertas cualidades. ¿Cuáles? Primero, trabajo en equipo. Segundo, ser creyente.
Tercero, ser un servidor. Cuarto, ser un colaborador. Quinto, debe estar dispuesto a estudiar. 6, debe estar dispuesto a animar. 7, estar preparado en todo momento. Y 8, tener comunión. Después de ver estas 8 cualidades en estos tan solos 5 versículos, tenemos que ir ya pensando en una última cualidad, ya por esta mañana, y es: por lo cual te envié yo, no pudiendo soportar más. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Lo que tenemos que ver aquí es disposición. Nuestra última característica, nuestra última cualidad será disposición. Y en Pablo y Timoteo lo vamos a encontrar siempre, disposición siempre, porque a Pablo no le interesaba hasta dónde tenía que ir, si tenía que cruzar el mundo entero. A Pablo lo que le importaba era su familia, sus iglesias, las iglesias que Dios le permitió fundar. Y lo mismo pasó con Timoteo. Pablo les está diciendo: por esta razón te envié a Timoteo, para saber de vuestra fe. Pero vemos disposición también de Timoteo. No vemos que de pronto se quejó, no vemos que de pronto Timoteo haya dejado alguna nota, sino que por el contrario, Timoteo estaba allí con la iglesia de Tesalónica diciendo: hermanos, el apóstol Pablo me está enviando para estar animado con ustedes. Y aunque sabemos de que debió haber sido duro para Pablo dejar a su amigo Timoteo, a su fiel amigo Timoteo, para ellos era más importante la disposición, el poder servir a Dios y llevar el mensaje de Dios a toda nación y a toda persona que lo necesitara. Y para Pablo iba a ser difícil dejar a parte importante de ese equipo de trabajo, pero es parte de lo que también vimos en un momento de separación de nuestra iglesia con la iglesia de Esperanza de Soacha. Hermanos se fueron y fue difícil, pero se continuó la tarea, se continuó, y ahora ellos están dispuestos allí en Soacha. Y nosotros debemos seguir dispuestos aquí en nuestra iglesia de Manuel. Lo mismo pasaba con Timoteo. Para ellos fue muy complicado dejarse, pero algo que tenían muy claro Pablo y Timoteo era: nosotros sabemos para dónde vamos porque sabemos con quién vamos. Para Pablo y para Timoteo no era el ministerio simplemente otra persona, no lo era. Era Dios mismo, la ficha que necesitamos en el rompecabezas. Así como empezamos diciendo que era un puzzle, un rompecabezas, y que el centro del rompecabezas es Dios, con el ministerio también va a ser exactamente lo mismo. Si tú quieres servir a los demás, Dios tiene que ser el centro. Y esa disposición se tiene que ver con nuestra pasión por Dios. Y si tenemos pasión por Dios, va a haber disposición en todo lo que Dios nos mande. Tengo que dejar mi universidad, tengo que dejar mi carrera, tengo que dejar mi trabajo bien posicionado. Todo lo tengo que dejar. ¿Será que sí? Pues para Pablo y Timoteo había esa disposición, porque sabían que iban con Dios. Y aunque era difícil cortar ese equipo de trabajo, Pablo y Timoteo sabían bien para dónde iban ambos. Y por eso es que en este momento Pablo le está diciendo también el por qué. Y nos dio buenas en el versículo 5: envié para informarme de vuestra fe. Y es precisamente esto. ¿Cómo estamos en este momento? Si Dios tuviera que mandar a alguien en este momento, ¿será que nosotros estamos permaneciendo en la fe? ¿De pronto viendo solamente enseñanza los domingos? ¿Será que estamos firmes en nuestra fe? ¿Qué está pasando los martes, los miércoles? Tenemos cursos, tenemos oración los viernes, tenemos hombres, mujeres, jóvenes, niños el día sábado, tenemos comunión el día domingo. Y la pregunta sería: ¿dónde está nuestra fe? ¿Será que si Pablo envía a alguien a mirar a la Iglesia Bautista Manuel de Perdomo cómo está la fe de los hermanos, qué diría de nosotros? A la iglesia de Tesalónica envió a Timoteo precisamente por una razón: no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Una posibilidad que puede haber en este momento, y es que el tentador nos esté tentando y nuestro trabajo resulte en vano. Podemos estar conectándonos cada 8 días, pero ¿le estamos dando lugar al diablo en toda la semana? ¿Dónde está nuestra comunión? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro trabajo? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde la dejamos? Para eso Pablo tuvo que mandar a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, para confirmar a los hermanos y que no estuvieran
dejando ser tentados. Estamos en un momento donde quizás podemos estar llenando nuestra mente de ocio, de cosas en la televisión, Netflix, YouTube, diferentes redes sociales, el celular, WhatsApp. ¿De qué estamos llenando nosotros? Nuestra mente. Si nosotros en este momento ponemos un perro y colocamos a ese perrito y le damos comida, ¿cómo esperamos nosotros que crezca? Sano, fuerte, robusto. Pero ¿qué pasa si yo consigo un perrito y no le doy nada de comer? Lo mismo va a pasar con nuestro espíritu. Si nosotros estamos alimentando la carne, nuestros ojos, nuestra vista con lo que el mundo nos está dando, lo que el mundo nos está presentando, ¿cómo va a estar nuestro hombre carnal? Va a estar grande, fuerte, fornido, y las cosas de la iglesia a un lado. Y las cosas espirituales allí, muertas, quizás viendo estos videos, viendo estas conferencias, viendo estos mensajes, aún acostados, quizás haciendo otras cosas totalmente diferentes. ¿Dónde está nuestra alma? ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿Será que el tentador nos está tentando? ¿O podemos decir que estamos firmes? Podemos decir que estamos fuertes en el ministerio, en el servicio por los demás. La última razón, la disposición. Y si tú no tienes disposición desde un principio para querer alabar a Dios y entregar toda tu vida a Dios, y la disposición para negarte a ti mismo, como lo dice en el Lucas, todo aquel que no lleva su cruz cada día no puede ser mi discípulo, todo lo tenemos que hacer nosotros. Comenzar a pensar en una pasión, en un momento, en una misericordia. Y es precisamente esta. Tienes que disponerte ante Dios. ¿Por qué Pablo fue tan importante en la historia cristiana? ¿Por qué Juan fue tan importante en la vida cristiana en los primeros siglos? ¿Por qué Esteban? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué grandes hombres a través de los tiempos, de las décadas, han seguido y seguido marcando fuerza? ¿Por qué? Porque tenían disposición. ¿Y nosotros? ¿Dónde está nuestra disposición? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde están todas estas cosas, hermanos? ¿Dónde está nuestra disposición? ¿O será que nuestra disposición está con el mundo? ¿Dónde están todas estas cosas, hermanos? Ya después de ver todas estas cualidades que una persona quisiera tener o quiere tener para poder estar en el ministerio, comenzamos a encajar cada una de estas piezas. Y son algunas cosas que podemos ver simplemente porque hay muchísimas más cualidades que primeramente nosotros tenemos que ver para poder servir en el ministerio. Estamos hablando y enfocando este servicio solamente para el ministerio, porque van a haber muchas más cosas para nosotros como creyentes. Tenemos que ver simplemente 9 cositas que tú tienes que estar dispuesto a entregar si quieres servir. Cristo nos está pidiendo que nosotros dejemos todo. Dejes tu vida si quieres servir. Si quieres servir a los demás, tienes que dejar tu vida por completo y tienes que abandonarte en Dios. Tienes que dejar que Dios te vacíes por completo en Dios. Deja que Dios llene todo, cada espacio de cada uno de nosotros. No debemos servir como nosotros queramos o como nos parezca, sino como Dios nos está mandando. Con cada persona, con cada circunstancia y con cada cosa que la vida nos está presentando día a día. Y lo que tienes que comenzar a pensar es que servir no va a ser fácil. Servir no va a ser fácil. Siempre me gusta utilizar la frase: ¿quieres que te describa el ministerio? Velo de la siguiente manera. El ministerio es como un jardín de rosas, que tú lo ves de lejos y todo es hermoso. Y todo lo vemos muy bonito, qué chévere servir a los demás. Pero cuando tú coges una rosa, te puedes comenzar a picar cuando la coges. Y eso puede causar una llaga grande. ¿Por qué lo estoy diciendo de esa manera? Porque al igual que la vida, en el ministerio también vas a encontrar cosas difíciles. No todo es color de rosa. ¿O sí? Es color de rosa, de la manera como tú lo veas delante de Dios y como tú lo veas con Dios. Para Pablo, para los apóstoles, para Timoteo, para la iglesia tesalónica, morir era un privilegio. Entregar su vida era un privilegio. Servir era un privilegio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vemos el servicio simplemente como algo allá que toca hacer a veces. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros de las cosas que Dios nos está mandando?
Si tú quieres servir, tienes que entregar tu vida por completo. Todos los grandes hombres, a través de todas las épocas, han sido grandes porque se han abandonado en Dios. Abraham, Moisés, David, Jeremías, Isaías, Pablo, Pedro, Juan, todos estos grandes hombres fueron grandes porque se abandonaron y dejaron todas sus vidas por completo en mano de Dios. Y si tuvieras que enumerar una cualidad en esta tarde que te faltara, en esta mañana, que te faltara a ti, ¿cuál sería? Y si te falta alguna de todas estas cualidades, ¿qué te falta para poder llegar a llenarla? De pronto dices es tiempo, de pronto las circunstancias, Oscar, están pasando cosas difíciles. Lo único que yo puedo decir en este momento es, si te vacías en Dios, van a seguir pasando cosas difíciles, tribulaciones como estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, pero Dios estará contigo. Últimamente utilizo esta misma frase. Dios no nos prometió que todo estaría bien. Dios nos prometió que estaría con nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo estará bien. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. En servir a los demás. En ocasiones, como comencé la enseñanza, podemos estar pensando en yo hago las cosas pero nadie me dice nada bueno. De pronto tienes que comenzar a pensar. No tienes por qué pensar que las demás personas tienen que gratificarte por eso. Cuando tú haces tu trabajo, tu jefe no va y te felicita por hacer tu trabajo. No, porque es tu responsabilidad trabajar. Lo mismo tiene que pasar en el ministerio. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros está en la responsabilidad de servir a los demás. Nosotros somos salvos para servir. Primeramente, que Dios sea glorificado y segundo, servir a Dios por el nombre de Dios. Precisamente por este nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre por el cual todos estos grandes hicieron grandes cosas. Ahora, ese mismo Dios que nos está presentando Pablo y Timoteo en este momento es tu mismo Dios. Es el Dios que tú tienes en este momento. Y tenemos que pensar en este momento es, ¿qué sigue ahora? ¿Por qué no servir? Y no estoy hablando de abramos la iglesia y abramos ministerios, abramos clases, no. Empieza desde lo pequeño. Preocúpate por un hermano que nunca has visto. Comienza a conectarte los martes, los miércoles. Estamos viendo vidas cristiana práctica. ¿Cómo podemos aplicar todas estas cosas? ¿Cómo todas estas cosas del ministerio las podemos aplicar a través de la palabra de Dios? ¿Sabes? Necesitamos más siervos y menos líderes. Necesitamos personas que quieran humillarse por completo y no personas que quieran estar al frente de los púlpitos queriéndose llevar toda la gloria que Dios se merece. Y por eso en esta tarde te invito a que hagas eso. En esta mañana te invito a que pienses y recapacites en alguna de estas cosas que quizás digas, estoy fallando. Y por eso quiero que cierres tus ojos allí y ores conmigo en esta mañana, en esta tarde, pidiéndole a Dios que te perdone. Pero de nuevo, ¿quieres empezar de cero? Busca a tus hermanos, busca comunión, busca ser creyente, busca tener comunión, busca animar a los demás, busca tener que estudiar, busca disposición. Y la disposición empieza desde ceros, desde la intimidad con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor y Dios de los cielos, queremos darte las gracias en este momento por tu palabra, porque es preciosa y solamente en 5 versículos podemos ver cuán grande eres, Señor. Y por eso queremos pedirte en este momento, Señor, que nos perdones si te hemos fallado, Señor. Perdónanos si hemos hecho algo malo, perdónanos si te hemos ultrajado, Señor, queriéndonos llevar la gloria que tú te mereces. Y por eso quiero pedirte en este momento que perdones mi pecado, los pecados de los que estamos en este momento, Señor. Límpianos de todo mal, pero también ayúdanos a poder comenzar a trabajar por ti y pensar que tú te debes llevar toda la gloria, Señor, que nosotros no merecemos nada porque debemos ser esclavos, debemos ser remedos de la galera, debemos ser la clase más baja de los obreros para poder servir a los demás y no pensar de que nosotros tenemos que ser servidos. Padre, Señor, ayúdanos y por favor, Padre, perdónanos y todavía ayúdanos a cambiar nuestro corazón y nuestra mente para poder servirte y animar a los demás, Señor, y sobre todo, animarnos a nosotros mismos para llevar tu gloria y tu honra. En tu dulce hemos orado, Padre Santo. Amén.
El Ministerio de Multimedia quiere hacerte una invitación. A que tengamos un tiempo de comunión por Zoom. Estaremos enviando el link para que te conectes por WhatsApp. Nos esperamos. Acompáñanos.